Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Angelika Kauffmann. Ella fue una pintora suiza que destacó como retratista, llegando a inmortalizar a los personajes más destacados de su tiempo. Pero la vida y la carrera de esta talentosa artista se acabaría viendo afectada por una estafa amorosa. Pero aún así logró salir adelante como buenamente pudo, siendo descrita como una de las mujeres más encantadoras, cultas y talentosas de su época. Esta biografía es realizada por petición de Aguirre Studio. María Ana Angelika Katharina Kauffmann nació el 30 de octubre de 1741 en la ciudad de Coira, en Suiza. Fue hija del pintor Johann Joseph Kauffmann y de la esposa de este, Cleofea Lutz. Su padre era un pintor de origen austriaco que se encontraba en la ciudad de Coira para el momento de su nacimiento, debido a que se encontraba trabajando en ese momento para el obispo de Coira, decorando así el palacio episcopal y diferentes iglesias de la ciudad, aunque su progenitor sería considerado como un retratista más bien mediocre, que ganó cierta fama como pintor de frescos. Cuando Angelika tenía tan solo 1 año de edad, su familia se trasladó por el trabajo de su padre a la población italiana de Morbenio, en la región de Lombardía. Mientras su padre se ganaba la vida como pintor de frescos, la niña fue educada por su madre, la cual la enseñó distintos idiomas, literatura y música, llegando a tener la niña un destacable talento para la música y el canto. También fue una gran lectora, devorando rápidamente cualquier libro que pudiese caer entre sus manos. Pese a que su padre no era considerado como un pintor brillante, este le daría lecciones de dibujo y de pintura a su hija, destacando rápidamente a Angelika en el mundo del arte como retratista. En el año 1752, la familia se trasladó a la ciudad italiana de Como, en la región de Lombardía, donde su padre se puso bajo el servicio de los condes de Salis, y 2 años después, en 1754, se mudaron de nuevo, instalándose esta vez en la ciudad de Milán, empezando a servir su padre en la corte que había establecido en dicha ciudad el duque de Módena y de Reggio, Francisco III de este. Durante su estancia en la ciudad de Milán, la niña empezó a recibir clases de arte, música e idiomas por parte de distintos tutores, ya que pese a haber sido educada por sus padres, se consideraba que su educación era un tanto mediocre para una niña de su posición, ampliando así sus conocimientos, además de que por aquella época Angelika realizó su primer autorretrato, representándose con una partitura, debido a que era una gran apasionada de la música. La niña fue especializándose en pintar retratos. Ella se dedicó a copiar los retratos que se encontraban en la corte de Milán, sirviéndole de práctica los retratos de distintos personajes, como la duquesa de Módena y de Reggio, Carlota Aglae de Orleans, o el arzobispo de Milán, Giuseppe Pozzobonelli, además de copiar los retratos de distintos miembros de la corte o de diplomáticos extranjeros. En el año 1757 falleció su madre, una muerte que afectó muchísimo a la familia, tanto que Angelika decidió abandonar su sueño de destacar en el mundo de la música y del canto, debido a que madre e hija compartían la misma pasión que ambas sentían hacia la música. Así que ante esta dolorosa pérdida, la niña decidió centrarse en la pintura. Tras la dolorosa pérdida de su madre, la niña se trasladó junto a su padre a la población natal de su progenitor, la localidad de Schwarzenberg, en Austria,
lugar donde colaboró junto a su padre en decorar con frescos la iglesia local tras haber sufrido esta un devastador incendio años atrás. Una vez finalizada esta tarea, padre e hija continuaron con su camino. Pasó una temporada en la localidad alemana de Mersburg, lugar donde llegó a retratar al príncipe obispo de Constanza, Franz Conrad von Roth, y posteriormente pasaron otra temporada en la localidad alemana de Tecknang, donde retrató a distintos familiares del conde de Montfort. En el año 1760, su padre decidió regresar a tierras italianas para estudiar conjuntamente las antigüedades y el arte renacentista, visitando las ciudades de Milán, Módena y de Parma. Después, en 1762, visitaron la ciudad de Florencia, donde la joven recibió un diploma por parte de la Academia de Bellas Artes de Florencia, además de recibir algunos encargos a su paso por dicha ciudad y conocer a otras futuras promesas del mundo del arte, como el pintor estadounidense Benjamin West. Posteriormente se establecieron por varios meses en la ciudad de Bolonia, donde Angelica fue bastante valorada por su innegable talento, siendo por ello nombrada como miembro honorario de la Academia de Bellas Artes de Bolonia y recibió un diploma por parte de la Academia de Diseño. Durante su estancia en Bolonia, la pintora recibió diferentes encargos por parte de la nobleza local, incluso de algún aristócrata inglés que se encontraba realizando alguna gira por tierras italianas. Ante los encargos que recibió la joven durante su estancia en Florencia y en Bolonia, su padre se habría obligado a alquilar un taller donde Angelica compartió espacio con otro pintor al que ella detestaba, considerándole un hombre de comportamiento inmoral, pero aún así logró sacar adelante muchos de aquellos encargos, trabajando así incansablemente durante los meses que permaneció en Bolonia. En el año 1763, padre e hija se instalaron en la ciudad de Roma, lugar donde Angelica volvió a recibir diferentes encargos por parte de la nobleza del lugar o de destacados personajes que se encontraban por allí, como por ejemplo el arqueólogo e historiador del arte alemán Johann Joachim Winckelmann, quien se encontraba en ese momento en la ciudad de Roma. La pintora vivió por 3 años en Roma, aunque también visitó el reino de Nápoles, donde realizó distintas copias de los retratos que se encontraban expuestos en el Palacio de Capodimonte. Incluso le regaló un retrato al pequeño rey Fernando IV de Nápoles y III de Sicilia, como muestra de su agradecimiento por poder pasar unos días en el Palacio de Capodimonte, lugar donde se encontraban expuestas numerosas obras de arte en las distintas salas del palacio. Durante su estancia en Nápoles, Angelica recibió el encargo de retratar al actor y dramaturgo británico David Garrick, y según se cuenta, este hombre quedó tan satisfecho con el retrato de la pintora que permitió al padre del artista el enviar aquel retrato a la ciudad de Londres para que éste fuese expuesto en la Sociedad de Artistas por algún tiempo. Tras su paso por Nápoles, Angelica regresó a Roma, donde fue aceptada como miembro de la Academia de San Lucas. Después visitó la ciudad de Venecia para continuar con su formación, conociendo allí a otros artistas de la época y a diferentes miembros de la aristocracia tanto italiana como británica. Durante su estancia en tierras italianas, la pintora se formó en anatomía masculina, acudiendo clandestinamente a lugares donde se almacenaban los cuerpos de algunos ejecutados para estudiar anatomía y fisonomía en secreto. También llegó a contratar los servicios de distintos modelos para que posasen ante ella y poder estudiar así sus cuerpos y sus movimientos,
aunque todo esto lo haría en secreto y en presencia de su propio padre, debido a que en aquellos tiempos las mujeres tenían prohibido el poder estudiar la anatomía masculina. Durante su estancia en Venecia, Angelica recibe una invitación para visitar la ciudad de Londres por parte de Lady Mary Bright, que era marquesa de Rockingham, debido a que para entonces la artista había logrado cosechar cierta fama en Inglaterra tras haber sido expuesto su retrato sobre el actor David Garrick en la Sociedad de Artistas de Londres. Al recibir tal invitación, la esposa del embajador inglés en Venecia, Bridget Wentworth Murray, se ofrece a acompañar al artista hasta Inglaterra, iniciándose un viaje que les llevaría hasta las ciudades de Bolonia y después a París, lugar donde la pintora tuvo la oportunidad de estudiar de cerca las obras de Rubens. Después continuó con su viaje hacia Inglaterra, llegando a la ciudad de Londres en el mes de junio de 1766. Durante su estancia en dicha ciudad, Angelica pronto empezó a adentrarse en distintos círculos sociales relacionados con el mundo del arte, donde conoció diferentes mecenas de las artes y artistas de la época. Incluso llegó a visitar al pintor Joshua Reynolds en su propia casa. Según se cuenta, dicho pintor quedó tan encantado con Angelica que la propuso matrimonio, pero la artista se negó ante tal proposición. Pese a haberse producido aquel rechazo, ambos pintores siguieron manteniendo una buena relación. Ambos se llegaron a retratar mutuamente. Incluso Reynolds se convirtió en el protector de Kaufman y la apoyó tanto en su carrera artística como en su vida personal. En el año 1767, Angelica fue seducida por un supuesto conde sueco que se hacía llamar Frederick de Horn, pero en realidad era un impostor que realmente se llamaba Brandt. Según se cuenta, la artista y el conde sueco se conocieron cuando éste visitó el taller que había abierto la pintora a su llegada a Londres. Rápidamente, el conde empezó a cortejar a Angelica, quien no tardó en caer ante los encantos de aquel impostor, quien se mostraba como un apuesto y rico conde sueco que parecía estar locamente enamorado de la pintora, comprometiéndose rápidamente a la pareja. El 22 de noviembre de 1767 se celebró la boda entre Angelica y el conde sueco en la iglesia de St. James de Piccadilly, en Londres. Para entonces ella tenía 26 años de edad en el momento de la unión. Se cree que la pintora estaba realmente enamorada de aquel impostor, debido a que el pintor Nathaniel Hahn el Viejo realizó un grabado de Angelica poco antes de que se celebrase aquella boda, y donde es visible aquel anillo de compromiso en el dedo corazón, algo que significaba amor en aquellos tiempos. Tras celebrarse aquella boda, la burbuja de felicidad y de amor en la que vivía la pintora explotó, cuando ambos cónyuges empezaron a vivir en casas separadas nada más casarse, debido a que el supuesto conde sueco ponía toda clase de excusas para no convivir bajo el mismo techo que su esposa. Incluso se cree de que aquel matrimonio nunca llegó a ser consumado. Hay diferentes versiones sobre qué pasó con el conde sueco. Una dice que un día huyó con todos los ahorros del artista. En cambio, la teoría más aceptada es que Angelica y su padre le entregaron a aquel estafador una importante suma de dinero para que aceptase el divorciarse de la pintora y marcharse de Inglaterra, consiguiendo aquel ansiado divorcio tan solo 2 meses después de haberse casado. Angelica no fue la única víctima de aquel impostor. Este había usado durante años distintos nombres e identidades falsas, haciéndose pasar por un conde, por el hijo ilegítimo de distintos gobernantes, por un rico heredero
o por un coronel del ejército del rey prusiano Federico el Grande. Además, al poco de divorciarse, se descubrió de que Brandt, que era como realmente se llamaba aquel conde sueco, estaba casado con otra mujer en Alemania. Así que en realidad aquel casamiento con la pintora no sería válido ante los ojos de la Iglesia anglicana, y el impostor podría ser condenado a una pena de cárcel por bigamia. Tras aquel desengaño amoroso, Angelica se centró en su carrera como pintora, disfrutando para entonces de una buena fama como retratista. Incluso fue uno de los 34 fundadores de la Real Academia de las Artes de Londres, que fue fundada por el rey Jorge III del Reino Unido, convirtiéndose junto a la pintora Mary Moser en las dos únicas mujeres que fueron miembros fundadores de dicha institución. Kaufmann también ayudó a otras mujeres a abrirse paso en el mundo de las artes y apoyó sus carreras artísticas, como por ejemplo a la escultora inglesa Anne Seymour Damer. Como otros artistas de la época, Angelica tuvo destacados mecenas durante su estancia en Londres, incluso miembros de la familia real británica, como es el caso de la princesa Augusta de Gran Bretaña o la reina consorte Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, unas mecenas que impulsaron bastante su carrera. Durante los posteriores años, la pintora empezó a hacer exposiciones anuales. También fue elegida para decorar los techos y las paredes de la Catedral de San Pablo o del edificio histórico de Somerset House, ambos en Londres. En el año 1771, la artista fue invitada a visitar Irlanda por el marqués George Townshend, donde Kaufmann pintó a diferentes miembros de la nobleza irlandesa, ganándose así el apoyo de distintos mecenas irlandeses. Pese a que Angelica siguió trabajando como pintora y contó con el apoyo de importantes mecenas, su carrera se quedó un tanto estancada por culpa del escándalo que supuso el matrimonio que había contraído con aquel estafador que se hizo pasar por un conde sueco. Incluso pese a que su matrimonio fue declarado como inválido, la pintora no tenía en mente el volver a casarse de nuevo para evitar otros posibles chantajes por parte de su exmarido, el estafador, o para no volver a revivir aquel escándalo que tanto había marcado su carrera y su vida privada. Uno de sus mayores apoyos en aquellos duros momentos fue su amigo, el pintor Joshua Reynolds, con quien mantuvo una amistad bastante cercana, algo que supuso que surgiesen una serie de rumores que decían que ambos artistas mantenían una relación amorosa, unas habladurías que también acabarían afectando a su carrera como artista. La amistad que mantuvo con Reynolds sería muy criticada por diferentes personas, como por ejemplo el pintor Nathaniel Hone el Viejo, quien pintó una obra titulada El Prestigiador, donde supuestamente se representa a Joshua Reynolds y a Angelica Kaufmann, haciéndose alusión a los rumores que circulaban sobre su supuesta relación amorosa. Además de que criticaba con tal pintura la diferencia de edad que había entre los dos amigos o amantes, aunque no hay constancia alguna de que realmente Kaufmann y Reynolds llegasen a mantener una relación amorosa. Entre los años 1780 y 1781 falleció el exmarido de la pintora, algo que fue bastante liberador para Angelica y para su padre, ya que ambos pensaban que con la muerte del exmarido dejaban atrás años de sufrimiento, de humillaciones públicas y de posibles chantajes. Desde su divorcio, ni Angelica ni su padre habían pensado en un nuevo casamiento, centrándose tan solo ambos en la carrera de la pintora. Pero en el momento en el que falleció su exmarido,
El padre del artista ya se encontraba bastante enfermo, y como él era quien controlaba tanto la carrera de la pintora y administraba sus bienes, su progenitor decidió que el artista tendría que casarse para que su futuro marido fuese quien se ocupase de tales tareas. Pero tras la mala experiencia que habían vivido con el exmarido de Angélica, su padre decidió casarla con un viejo amigo suyo que era de su total confianza, el pintor veneciano Antonio Zucchi, celebrándose su boda el 14 de julio de 1781 en la ciudad de Londres. Para entonces, ella tenía 39 años de edad en el momento de la unión y él 55. Tras celebrarse este casamiento, Angélica y su padre acompañaron a su segundo marido de regreso a tierras italianas, instalándose temporalmente en Venecia, hasta que poco después fijaron su residencia en la ciudad de Roma. En el año 1782 falleció su padre, convirtiéndose su marido en el nuevo administrador de los bienes del artista y quien controlaba su carrera, algo que fue bastante habitual en aquellos tiempos, aunque hay constancia de que Angélica tuvo cierta libertad con su marido y ambos mantuvieron una buena relación. Incluso el matrimonio compartía el taller que llegaron a establecer en la ciudad de Roma y trabajaron conjuntamente. Es más, la artista llegó a recibir importantes encargos no solo de la realeza y de la nobleza italiana, sino también de la rusa, llegando a realizar algunos encargos de la aristocracia y de la familia imperial rusa. La casa y el taller del matrimonio se convirtió en un importante punto de reunión que solía ser visitado por otros artistas, intelectuales, la aristocracia italiana o incluso algún miembro de la realeza, como es el caso del emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico o la duquesa Ana Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. Angélica llegó a mantener buenas amistades con destacados personajes de la época, como es el caso del escritor y naturalista alemán Johann Wolfgang von Goethe, el pintor y marchante de arte Johann Friedrich Riefenstein, o el filósofo, teólogo y crítico literario Johann Gottfried Herder. Es más, este último llegó a decir que Angélica era la mujer más encantadora y culta de Europa. Goethe y Kaufmann no solo mantuvieron una buena relación de amistad, sino que también se admiraron mucho profesionalmente y llegaron a trabajar juntos, realizando una serie de ilustraciones para distintas obras del escritor. En el año 1795 falleció su marido, Antonio Zucchi, por el cual guardaría un largo luto, sobrellevando lo mejor que pudo aquel duelo gracias al apoyo de una prima suya, quien se ocupó de administrar los bienes de la pintora, además de ser su heredera. En el año 1797, Angélica realizó su última exposición anual en Londres, y después de esto empezó a llevar una vida más retirada, donde se centró en pintar cuadros relacionados con la religión, especialmente tras vivirse la invasión de Roma por parte de las tropas napoleónicas, permaneciendo así aislada en su casa. A partir del año 1802, la artista empezó a sufrir de una serie de problemas de salud, quejándose constantemente de una serie de dolores en el pecho, siendo posible de que aquellas dolencias fuesen causadas por los vapores y las sustancias que inhalaban los pintores durante las horas que permanecían encerrados en sus talleres, existiendo la posibilidad de que se envenenase accidentalmente con plomo, ya que al elaborar ciertas pinturas con polvo de plomo era muy habitual que los artistas acabasen inhalándolo sin querer, falleciendo finalmente el 5 de noviembre de 1807 a los 66 años de edad en la ciudad de Roma.
Su muerte fue bastante sentida por sus admiradores, conocidos, antiguos mecenas y amigos, los cuales, muchos de ellos, asumieron un sincero luto ante su dolorosa pérdida, debido a que fue una mujer bastante querida por sus más allegados. Pese a que distintas academias de arte estaban dispuestas a financiar su enterramiento en el Panteón de Roma como símbolo de respeto y de admiración por su brillante carrera, Angélica dejó por escrito que prefería ser enterrada en la tumba de su marido, en la Basílica de San Andrea Telefrete, asegurando que quería descansar junto al hombre con el que había compartido parte de su vida. Angélica Kaufmann fue una mujer brillante que sin duda tenía un gran talento para la pintura, especialmente como retratista, aunque no solo era talentosa en el mundo del arte, sino también para la música y el canto, sufriendo a lo largo de su vida una serie de conflictos internos donde se debatía si seguir el camino del arte o de la música, ya que era una gran apasionada y tenía mucho talento para ambas, pero finalmente entregó su vida al mundo del arte. Angélica tuvo una exitosa carrera como pintora, aunque por desgracia ésta se acabaría estancando por culpa de los escándalos amorosos en los que se vio involucrada, por culpa de una estafa amorosa o por los rumores que decían que ella mantenía una relación con su buen amigo Joshua Reynolds, un romance de que algunos historiadores dudan bastante, asegurando que lo suyo fue más bien una buena amistad. Fuera como fuese, Angélica continuó con su carrera, pese a vivir sus horas más bajas, logrando ser una de las mejores pintoras de su época y ser bastante reconocida a día de hoy, siendo una artista que logró retratar a personajes destacables e ilustres de su época.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Angelica Kauffman. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Aguirre Studio también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras estafas amorosas que se hayan dado dentro de la historia. También me gustaría agradecer a Benito Pedraza su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.